Buenos amigos, como habíamos anticipado, tenemos en línea a Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. En su condición de economista, vamos a abordar fundamentalmente con Guillermo los retos que tiene la nueva administración de gobierno, encabezada por el presidente electo Luis Abinader, en materia económica y cómo podría afrontarlo. Don Guillermo, saludo, buenas noches y muy agradecido de que aceptara nuestra invitación. Bueno, buenas noches y gracias por invitarme y pensar en mí. Yo sé que tú de vez en cuando te olvidas de mí. No, yo creo que tú eres un invitado casi fijo en este programa. Sí, la verdad que eso demuestra bastante bien el cariño que te tenemos. Bueno, lo cierto es que pensábamos tener esta entrevista virtual, presencia de Guillermo ya virtual, pero algunos problemitas técnicos impidieron esto y vamos a tenerlo por la vía telefónica. Sencillamente, Guillermo siempre es un hombre muy conceptual y muy conocedor de los asuntos que aborda, así que yo espero que esta entrevista sea de su agrado. Guillermo, el principal reto del nuevo gobierno que asumirá este 16 de agosto es la reactivación económica en un contexto nacional e internacional bastante difícil por efecto de la pandemia. En el plano local tenemos una caída estrepitosa de las recaudaciones fiscales. Hay un problema con la divisa por efecto de que el turismo se ha caído, la remesa también, y uno diría que cualquier medida que adopte el gobierno entrante, tendría que ir dirigida precisamente a la reactivación económica para mejorar ese cuadro que te describo. ¿Tu experiencia qué te dice? Es decir, ¿cuáles son esos principales retos y de qué manera se podrían afrontar de manera exitosa? Es vencer esta paralización del aparato productivo que ha creado una serie de problemas enormes, porque ni siquiera los beneficiados se han beneficiado. Y esto que parece redundancia, porque por ejemplo tú tienes que los trabajadores, que cerca del 1.000.000 de trabajadores que se beneficiaron del programa, entre comillas, ¿no? Se beneficiaron del programa FASE, de repente ellos mismos están reclamando volver a su estatus anterior, porque ahora lo que hemos tenido ahora, que se prohibieron procesos productivos, se prohibió producir y los trabajadores pasaron a ser especie de empleados públicos o subsidiados, suspendidos. Entonces ahora resulta que para reanimar la producción tenemos que armonizar estas preocupaciones en momentos muy delicados, porque todos sabemos que el número de contagios ha aumentado y esto está tentando mucha gente otra vez a volver a recurrir a la paralización económica. Yo pienso que tenemos que diagnosticar correctamente las cosas para tomar soluciones adecuadas. La reactivación de los contagios no ha sido por la reapertura económica, ha sido por la imprudencia social que estamos acostumbrados, desgraciadamente, los dominicanos, en cierta forma alentados por el proceso electoral y la debilidad de las autoridades en hacer cumplir las propias disposiciones que ellos han adoptado. Uno camina por la calle y ve personas que o sin mascarillas o con mascarillas mal puestas o con mascarillas inadecuadas. Entonces tenemos que diagnosticar correctamente que el aumento de los contagios no ha sido causado por la reapertura económica y en consecuencia buscar las causas verdaderas y atacarlas. Mientras tanto, tratar de vencer esta paralización de la producción, que está, por un lado, produciendo menos. Si se produce menos, tú exportas menos e importas más, generando menos empleos, sobrecargando las finanzas públicas, disminuyendo el ciclo económico de consumo y el consumo y la demanda que genera más producción. Y de esta forma poder tener más recaudaciones por animación de la producción, porque si tú tienes
que estás produciendo, que estás empleando, que los trabajadores están ganando lo que más o menos siempre han ganado, pueden comprar, las empresas pueden vender y al vender pagan impuestos, aumentan las recaudaciones y disminuye el déficit fiscal. Yo creo que esa es la secuencia que nosotros debemos tratar de vencer en estos momentos. Como tú muy bien dijiste, en momentos que no solamente somos nosotros los que estamos padeciendo esta calamidad, hay una incertidumbre internacional y no podemos contar ligeramente con el financiamiento externo, que hubiera sido la respuesta más a la mano ante cualquier crisis de otro género. Don Guillermo, muy buenas. En un principio usted criticó las medidas de confinamiento que dispusieron las autoridades de la República Dominicana. Entre las medidas de confinamiento estaba la paralización del aparato productivo en buena medida. Ahora mismo la situación se ha recrudecido, la situación con relación a la pandemia se ha recrudecido y expertos y entendidos han estado sugiriendo que se retome el estado de emergencia en la República Dominicana con todo lo que ello conlleva. Lo que significa, y voy a la pregunta, ¿usted mantiene sus críticas a las medidas que se tomaron en aquel momento? Claro, pero es precisamente a eso era que me refería, de un diagnóstico adecuado de la situación. Yo entiendo que el problema no es obligar a que recurrir a un cliché de confinamiento a una población que vive confinada, porque nuestros hacinamientos barriales, la vida en nuestros barrios, que es donde está concentrada la mayor parte de la población, es una vida confinada. Nuestras viviendas tienen menos de la vivienda de las clases más necesitadas, tienen menos obliga a vivir en menos del distanciamiento mínimo recomendado, los 2 metros, y ahora hablan hasta 4. Nuestras calles en los barrios tienen menos de 4 metros. Entonces tú no puedes argumentarle a una población que vive confinada el recurso del confinamiento, y por otro lado está el componente económico, la informalidad. La mayoría de nuestra gente no tiene ahorro, no tiene despensa donde guardar alimentos, hay que salir a la calle a buscar día a día. Entonces tú lo que tienes que comprender esa realidad y organizarla adecuadamente. Y yo insisto, yo no sé si ustedes pueden citarme un caso de una contaminación que se haya producido en una industria trabajando o en una plaza comercial, porque es que las plazas comerciales y las industrias incluso se anticiparon a los protocolos gubernamentales y adoptaron sus propios protocolos. Entonces el aumento de contaminación no ha sido por problema económico, porque tú hayas conservado o no el confinamiento. El aumento ha sido por el relajamiento de las disposiciones sanitarias. Se ha perdido las aglomeraciones, se ha perdido la preservación del distanciamiento, el uso adecuado de mascarillas adecuadas. Recalco en esto, porque vuelvo y repito, a veces veo en la calle gente con mascarillas inadecuadas que la usan inadecuadamente. La usan, por ejemplo, solo en la boca, o se la ponen en la barbilla. Entonces, lo que hay que garantizar es que no hayan aglomeraciones masivas, que se preserve el mayor distanciamiento social. Y el distanciamiento social significa que excede al distanciamiento familiar, porque este es inevitable. Y por el uso de protectores adecuados, fundamentalmente la mascarilla. En otros casos, gafas, guantes, botas y hasta traje. Pero lo ordinario es que esos 3 componentes, ahí es que debe atacarse la prevención, evitar aglomeraciones, evitar y usar adecuadamente instrumentos de protección. Valioso. De prueba vital para el nuevo partido. En estos 100 días, aparte de la pandemia,
está el turismo como un elemento pendiente por la generación de los dólares. ¿Habrá condiciones realmente para poder activar la economía en un ambiente factible, tan poco adverso o muy adverso? Bueno, te repito la pregunta, Guillermo, por si no escuchaste. Él dice que si en estos 100 días habrá condiciones factibles. Sí, ok. Manuel, repítemela tú porque yo no lo oigo bien a él. Él pregunta si en estos 100 días, en los primeros 100 días de gobierno de las nuevas autoridades, habrán condiciones factibles para una reactivación económica. Yo creo que sí, sobre todo confío en que un poco el estilo y la filosofía del gobierno va a cambiar. Yo creo que vamos a tener un gobierno más consultivo, más participativo. Lamentablemente debo recordar las críticas de que el gobierno de Danilo Medina en ese aspecto y en otros aspectos se ha manejado con un criterio muy absolutista de autosuficiencia. Por ejemplo, ellos reunían a los sectores empresariales para informarles lo que estaban haciendo. La retroalimentación empresarial era muy pobre. Y en estos momentos de una crisis tan grande, no solamente se necesita escuchar la gente, los aportes, las potencialidades, maximizar las potencialidades, y más una sociedad como la dominicana y un empresariado y trabajadores dominicanos que han dado testimonio de que tienen creatividad, de que se inventan cosas. Miren cuántos negocios se han inventado en medio de la pandemia. Entonces, yo tengo la esperanza de que podamos si me incluyo por haber contribuido al triunfo de Luis Abinader. No sé si participaré en el gobierno o no, pero la actitud general del equipo de gobierno, del equipo de colaboradores de Luis Abinader, es una actitud menos de autosuficiencia y menos absolutismo. Quizás, por supuesto, producto de la concepción político-filosófica de cada partido. No nos olvidemos que Luis Abinader es del PRM, pero que viene de la Alianza Socialdemócrata. Es una concepción de la socialdemocracia que es consultiva. En cambio, el absolutismo PLDista tiene otra fuente de origen. Por eso creo que lo importante es que esa actitud de darle participación a la gente, de hacer sentirse la gente colaborando, participando en la solución, estimula y aumenta la creatividad, y además para oír cuáles son los problemas particulares que cada sector tiene, los problemas administrativos particulares para poderlos resolver. Eso no se vio en el gobierno que está saliendo. Guillermo, este es un gobierno que asume en medio de grandes expectativas, y esas expectativas están determinadas por el gran cúmulo de promesas y de propuestas electorales que hizo durante la campaña. Hay varias de esas propuestas que conllevarán una buena provisión de recursos para hacerle frente. Está el hecho de que se está duplicando la ayuda social que se da a la gente, a los sectores vulnerables. Es decir, estamos hablando de duplicar, estamos hablando de aumento de salario, incluso estamos hablando de que el salario mínimo de guardias y policías se incrementaría en $500. Amén la promesa de obra de infraestructura. Yo diría, en un contexto como el que va a heredar de una finanza pública muy mermada, tú acabas de decir las dificultades para acceder a financiamiento internacional, la única alternativa que uno encontraría para, de alguna manera, crear una estructura tributaria que soporte el financiamiento a este plan de ejecutorias sería o discutir el pacto fiscal o emprender una reforma de lo inmediato. ¿Qué tú crees? Claro, es que es inevitable la reforma fiscal. No te olvides que nosotros tenemos leyes a las cuales debemos someternos, incluso leyes que regulan la administración pública, leyes de función pública, leyes de reorganización del Estado, leyes incluso de regulaciones salariales. Esas disposiciones administrativas el gobierno tendrá la obligación de cumplir. Y en ese sentido, hay muchas cosas que
se van a resolver solas. Por ejemplo, la ley de función pública regula el número de personal asistente de cada funcionario. Hay funcionarios que tienen derecho a tantos colaboradores, seguridad, secretarios. Es decir, que habrá reducción de personal en la administración pública. No, habrá una autorrevisión obligado. Pero, por ejemplo, tú acabas de tener el lamentable incidente del domingo en las elecciones en que mataron a un dirigente del PRM. Resulta que ayer sale la noticia de que 4 miembros de la seguridad del director administrativo del hospital están detenidos como sospechosos. Pero la pregunta no es el incidente, sino, señores, un director administrativo de un hospital tiene 4 miembros de seguridad. ¿Cuánto tendrá el otro director? ¿Cuánto tendrá? Y sigue que el escalafón de arriba. Tú sabes que yo fui funcionario y yo no he olvidado 4 funcionarios. Y esos funcionarios están, Sí. 4 Guillermo, personal de apoyo. Disculpa porque tenemos poco tiempo. Ese personal de apoyo está obligado por la ley de función pública a trabajar un número de horas. Si no la puede trabajar porque tiene otro trabajo, lo que sea, hay un proceso de autodecantación. Que por supuesto ellos mismos buscarán su sitio y su nivel. Guillermo, pero la reforma fiscal es imprescindible, y la reforma fiscal en sus dos vertientes, en la vertiente del gasto de reducirlo para reorientarlo, y en la vertiente de la tributación de simplificar el proceso tributario para animar la producción y para aumentar las recaudaciones sobre la base y la experiencia que se tuvo, por ejemplo, en los gobiernos del presidente Balaguer, de que disminuyendo tasas tú aumentas el valor absoluto de las recaudaciones, porque la gente no siente necesidad de evadir o de eludir o de subvaluar declaraciones tributarias. Bueno, lamentablemente se terminó el tiempo, Guillermo. Gracias por tu interesante entrevista. Yo diría que hay una pregunta obligada, si hay espacio para generar nuevos impuestos en la República Dominicana, pero ya eso será un tema que abordaremos en otra entrevista. No, pero te di la respuesta. No, esto se trata de nuevos impuestos, es simplificar el sistema tributario, y simplificar es bajar tasas, eliminar tasas y simplificar la administración. Vamos a ver si eso funciona. Bueno, señores, acaban de escuchar una interesante entrevista con el ingeniero Guillermo Garán, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Ángel Barriuso, Diógenes Pina, un servidor, Manuel Jiménez. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde para que continúen con nosotros aquí por Digital 15. Buenas noches.